Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías llegan a tu vida en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acá Virgo, con esta carta del Rey de Oros, me está hablando de estabilidad y de seguridad económica. Si ustedes actualmente no la tienen, pues esta carta me está hablando que sí que la van a tener. Esta carta aporta, la energía de la carta en sí aporta orden, estabilidad económica, éxito en los proyectos que ustedes tengan entre manos, los que estén haciendo, podría ser en sus inversiones, en sus negocios o en su empleo. Si están en algún tipo de empleo, pues este empleo podría convertirse en estable. Si me dices que no tienes ningún tipo de empleo, pues podrías estar consiguiendo algún tipo de trabajo, algún tipo de empleo que se convierta en algo estable, en algo que puedas sostenerte tú y tu familia financieramente durante muchísimo tiempo. Porque precisamente esta carta me habla de estabilidad y de solidez económica, algo que se ancla, algo que se afirma. Así que aquí van a estar obteniendo seguridad, sobre todo seguridad financiera. Y la carta de la justicia, pues si ustedes tenían algún tipo de conflictos, de problemas, algo que tuviera que solucionarse, ya sea en corte o fuera de corte, quizás algún problema laboral, algún problema civil, donde tuviese que estar involucrado alguien que tendría que estar tomando algún tipo de decisión. También pues esto puede referirse a documentos que ustedes necesiten algún tipo de aprobación, quizás para un negocio, para un empleo, para su vida personal, en cualquier cosa donde necesiten efectivamente algún documento que se firme, alguien que le apruebe algo. Pues definitivamente la Carta de la Justicia me está diciendo de que sí, de que van a obtener esa aprobación que estaban buscando, eso que querían, aquí se les va a estar dando. Definitivamente aquí hay algo que se va a solucionar y se soluciona a favor de ustedes. ¿Por qué se soluciona a favor de ustedes? Porque la carta de la estrella, disculpen, si me están diciendo, por ejemplo, de que no tienen ningún caso que se resuelva en tu vida normal, que tú no tienes ningún caso en corte, ni nadie tiene que resolverte nada, ni tienes ningún documento que resolver, esto podría referirse a una situación karmática que tenga que resolverse quizás no en este plano terreno, sino en un plano superior. Y la estrella definitivamente, te dije que era a favor tuyo porque esta carta me habla precisamente de que todo lo que tú necesitas lo vas a estar recibiendo. La carta de la estrella me habla de que vas a recibir guía, vas a recibir claridad en lo que tú quieres hacer y vas a recibir los recursos que tú necesitas para continuar adelante. Sea un proyecto en una inversión, sea un negocio, sea tu empleo, sea lo que sea que tú estás haciendo actualmente, pues aquí vas a recibir todos los recursos que necesitas para continuar haciéndolo. Y vamos a ver qué cartas vienen con ese 3 de espadas. Acá viene esta carta, el 10 de bastos. Vamos a ver cuál más. Y se ve que muchos de ustedes, Virgo, van a estar pues sobrecargados. Este 10 de bastos me habla de un esfuerzo excesivo, donde ustedes están haciendo más de lo que realmente le corresponde, de lo que realmente podrían estar cargando. Esto es un exceso de trabajo, un exceso de esfuerzo. Esto es no estar delegando en otras personas que te podrían estar ayudando, pero ustedes lamentablemente no están delegando y están pues aguantando esa sobrecarga. Esto podría estarse refiriendo a que ustedes estén haciendo overtime, estén haciendo dobles turnos, estén quizás, si tienen un negocio, teniendo más clientes de lo que realmente tú podrías estar teniendo, más de lo que normalmente alguien podría asumir. Y esta sobrecarga es basado quizás en la desconfianza que te dan las demás personas. Quizás no estés confiando lo suficiente para delegar. ¿Por qué? Porque acá viene este 7 de espadas y el 7 de espadas me está hablando de alguien que quizás está a tu alrededor con intenciones de robarte, quizás de robarte información, de robarte dinero o simplemente de estafarte o engañarte. Y esa situación como que tú la percibes, tú la estás viendo en el ambiente o simplemente esto ya te pasó, ya esto tú lo viviste y eso te causó dolor, esto te causó sufrimiento o simplemente esa sobrecarga te va a estar llevando a algo demasiado extenuante en donde por supuesto vas a estar sufriendo porque alguien con esta sobrecarga excesiva pues por supuesto no se puede estar sintiendo bien. Aquí tienes que reflexionar y tienes que revisar pues tu salud. No es bueno tener esa sobrecarga excesiva y revisar quiénes son las personas que están a tu alrededor. No dejarte engañar, por supuesto,
tener muchísimo cuidado con este 7 de espadas, pero tampoco cargar todo tú y no delegar en otras personas que podrían estar pues ayudándote. Vamos ahora a ver qué cartas me acompañan a la carta del loco. Pues para allá, wow, la carta de la reina de espadas, perfecto. Aquí Virgo, esta carta de la reina de espadas podría referirse a una mujer que esté cerca de ustedes. Y esta persona pues es muy inteligente, es muy perspicaz, es muy directa, es capaz de enfrentar la verdad con muchísima claridad, sin indulgencia, sin poner pañitos tibios. La energía de esta carta o de esta persona, porque puede ser no solamente una persona física, sino una energía alrededor de ustedes. Y esto te podría estar aportando muchísima objetividad, discernimiento y tomar decisiones en situaciones complejas, en situaciones que necesitan resolución, en situaciones que tienen que separar las emociones de las decisiones lógicas que tienes que estar tomando. Acá en cuestiones económicas, en cuestiones de dinero, hay veces que hay que cortar por lo sano, hay veces que hay que tomar decisiones que emocionalmente te podrían estar doliendo un poco. Por ejemplo, si estás sobrecargado en un empleo, es posible que tengas que irte de ese empleo, terminar ese empleo, que hayan personas que no tengan buenas intenciones alrededor tuyo y por eso estás sufriendo. Y esta reina de espadas es la energía de alguien que viene a decirte, mira, está bueno ya, no cargues con todo eso, vete para otro empleo, vete para otro lugar o simplemente pon un pare quizás a tu jefe y dile, no, espérate, yo no puedo con tanto trabajo, o yo no puedo más, o yo no voy a hacer más dobles turnos. Y si tienes clientes o tienes personas que es muchísimo el trabajo que tienes, pues, de delegar quizás en otra persona, o de decir a este 7 de espadas que está alrededor tuyo, está sobrecargado con un 7 de espadas que quizás te quiera robar, y estás en un negocio y la reina de espadas decirle, mira, espérate un momentico, vete de aquí que voy a traer otra persona, y es esa otra persona en la que yo voy a delegar esa responsabilidad. Y hay veces que las emociones, a pesar de que tú sepas que quizás esta persona te está estafando en tu negocio, tú digas contra, pero lo voy a sacar y tienes familia y no sé qué. Sí, pero te está robando. Tienes que estarlo vigilando. Entonces la reina de espadas tiene que entrar aquí y decir, espérate un momentico, porque una cosa es que tenga familia, que necesite comer, ok, pero es que te están robando. Es que tienes que estarlo vigilando y así no se puede seguir con un negocio. Entonces la reina de espadas lo que te propone es claridad mental y corte con lo que no sirve. Y aquí hay una situación precisamente que va a morir, que va a terminar porque ya eso no se aguanta más y la reina de espadas pues te lo va a estar propiciando. Aquí se dejan de lado las emociones y aquí se corta con algo por completo. Vienen dos cartas filosas. Viene la reina de espadas, que es un corte completo con lo que no sirve. Y viene aquí la guadaña con la carta de la muerte, que es terminación, es fin de algo que no funciona. Es algo que concluye, algo que no vuelve más. Y te estoy diciendo que eso es positivo y bueno porque después viene la carta acá de el loco. Y la carta del loco pues precisamente me está diciendo de que acá tú vas a estar comenzando algo nuevo, algo diferente, algo en lo que no vas a tener miedo, algo con total libertad, sin ataduras. Aquí hay un nuevo inicio, una nueva oportunidad, aquí hay un nuevo proyecto, quizás incluso una nueva relación. Pero esto es un inicio inminente. Aquí hay un movimiento hacia lo desconocido, hacia algo que tú no habías hecho antes y te vas a estar lanzando hacia eso nuevo. Si es despedir quizás a alguien que trabaja contigo, pues lamentablemente te va a doler, por supuesto, pero lo vas a estar haciendo. Aquí la reina de espadas corta con las emociones de dolor. Si tienes que irte de un empleo que sí te está resolviendo, quizás llevas años ahí, pero no funciona, señores, hay que salirse de eso y comenzar algo nuevo, algo diferente. Recuerda que la carta de la estrella la tenías acá a tu favor y la carta de la estrella te va a brindar todos los recursos y todo lo que tú necesites para hacer lo que tú quieres, para que tus cosas fructifiquen y te lleven a bien. Estás teniendo quizás una estabilidad económica, pero a costa de demasiada sobrecarga. Vamos ahora con un mensaje del oráculo del romance y el amor para Virgo. Están hablándole a muchas personas sobre sus ex y quizás aquí la carta de tres espadas tiene que ver. Te están diciendo que sanar el corazón, sanar lo que te lastimó del corazón, del amor, toma su tiempo y que tienes que tener paciencia
contigo mismo, que no quieras olvidar de un día para otro. Quizás tuviste un ex o tienes un ex de hace poco tiempo, estás sufriendo y llevas quizás un mes y la persona fue malísima contigo y tú dices, contra, ¿y por qué yo lloro? ¿Por qué pienso en esa persona? Si me hizo tanto daño, ¿cuándo se me va a quitar de la cabeza? ¿Cuándo voy a pensar o tener el corazón libre para dejar entrar a otra persona? Y esa es la situación en la que están. Pero esta carta te dice que sé paciente contigo mismo, las cosas no se olvidan de un día para otro, pero sí definitivamente se sanan. Vamos ahora con el oráculo de los ángeles para ustedes con un mensaje y te sale la carta de la armonía. La carta de la armonía te dice que abraces la armonía en tu vida, que busques el balance entre tu estado físico, tu estado emocional y tu estado espiritual. Así que busca la armonía, señores, y busquen pues el balance. Y vamos ahora, Virgo, con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente un mensaje que tus ángeles te quieren estar enviando. El primer número, el 65, balance, como decía, armonía, estabilidad. El 65 con el 2 de oros. 65, 57 y el 9. 65, 57 y 9 son tus números de la suerte. Vamos ahora a decir la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo corto lo que no sirve y comienzo con libertad. Yo corto lo que no sirve y comienzo con libertad. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.